Recubierimiento directo y pulpotomía. O sea que ya en pulpotomía empezamos a trabajar con pulpo. Ok. Acuérdense que esos tres tipos de tratamientos son terapia pulpar vital y solamente se van a realizar en pulpa sana o pulpa con pulpitis reversible. Ok. Si está irreversible, ninguno de los tratamientos que vimos se pueden realizar, sino que son los de hoy. Y si la pulpa está necrótica, si ya llega necrótica, también es lo de hoy. Por eso es no vital. Entonces, el primer tratamiento que vamos a ver hoy es lo que es la pulpectomía. Si yo no puedo hacer la pulpotomía porque la pulpa ya está irreversiblemente dañada y la pulpa está viva, debo entonces hacer lo que es una pulpectomía, donde se elimina toda la pulpa, tanto la cameral como la de las raíces, la pulpa radicular. O sea, hay que eliminar todo, como si fuese una endodoncia convencional con limas. ¿Ok? Lo único que van a hacer, o sea, distancias, longitudes mucho más cortas, pero es lo mismo que hacer una endodoncia, simplemente que en un diente primario. Entonces, tenemos casos de infección en dentición primaria. Tenemos dos opciones. Tenemos la parte de extracción y mantenimiento de espacio, que es bueno y válido. O tenemos entonces ya la remoción de toda la pulpa, ya sea cameral y radicular, del diente, de los conductos, y la obturación de esos conductos radiculares y posteriormente su restauración. O sea, que no es solamente hacer el tratamiento pulpar, no es solamente hacer la pulpotomía y terminar, sino que es la terapia pulpar y luego posteriormente la restauración. O sea, ustedes van a llegar a clínica, hacen su diagnóstico, marcan terapia pulpar porque va a ser una terapia pulpar posiblemente, y hay que sumarle a eso la restauración, que casi siempre va a terminar siendo una corona de acero. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, tenemos el tema de coronas este semestre, pero básicamente eso cubre el diente completo y evita la filtración. Lo que nos pasaba era que estos dientes que perdían, por ejemplo, la pared distal, que cuando uno abría tenía que extenderse hasta aquí, dejaba un tejido, dejaba un diente muy debilitado. Uno intentaba restaurarlo con ionuro de vidrio y luego resina, pero al cabo de los meses se fractura. Porque es que está muy debilitado el diente está muy destruido para una restauración convencional en resina. Por lo que entonces a esos dientes lo que hay que hacerle es posteriormente colocar una corona. Aquí las que tenemos son de acero, pero ya van a ver que hay diferentes tipos de coronas para dientes primarios que ayudan a cubrir ese diente completo y prevenir la microfiltración y que la contaminación bacteriana entre y el tratamiento pulpar falle. Por eso insistimos tanto en clínica ahora en coronas de acero, porque llevaban muchos tratamientos que se hacían, que se restauraban con resina, y en la reevaluación en los 6 meses estaban necróticos y había entonces que extraer. Entonces, para evitar eso, la mejor restauración post terapia pulpar, ¿verdad? Aquí casi siempre es una corona. Entonces, la pulpectomía, como yo les dije, va a ser ese tratamiento que va a consistir en la eliminación de los tejidos necróticos o irreversiblemente dañados, porque yo puedo eliminar tanto tejido necrótico como pulpa vital, de los conductos radiculares de un diente primario, ya sea por una lesión de caries o por traumatismo. Yo tengo que saber que hay veces donde la pulpotomía ya no está indicada. Acuérdense que hablamos de que si yo trato de hacer hemostasia y duro más de 5 minutos, duro 10 minutos, duro 15 minutos, duro 20 minutos tratando de hacer hemostasia, esa pulpa no va a parar de sangrar. La única forma de que esa pulpa pare de sangrar es instrumentando los conductos. Ya la pulpotomía en ese caso no es el tratamiento. En estos días me apareció un TikTok como que tips o como que hacks de cómo parar el sangrado, y uno de esos era Ok. Eran 3. Ajá, dime cuál es. Uno era usando como los sesgos, como poniendo bolitas, poniendo ¿Los qué? ¿El las algodón? columnas, Ajá. y como que poniendo end eyes y como que para así, para pasar la soporte. ¿En diente primario o en permanente? En permanente. En permanente, o sea, Ajá. El otro era como anestesiando esa área más ahí para también hacer lo mismo la vasoconstricción. Ajá. Y no me acuerdo cuál era la tercera, pero... Puede ser ponerle un mostazo. Ok, entonces, oye. Si yo estoy haciendo una pulpotomía y el paciente está sangrando y yo digo, déjeme yo poner una intrapulpar, que yo tengo en mi carpula, probablemente voy a tener hilo con EPI, ¿verdad?
que la EPI es un vasoconstrictor. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Yo tengo la pulpa que no le he podido controlar el sangrado. El paciente como que me dijo, mira, me molesta, pero no te puedo, como que no pude llegar a un diagnóstico exacto. Ya, si no deja de sangrar, ya tú sabes que hay algo mal. Si ya no deja de sangrar, esa pulpa está irreversiblemente dañada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a decir, déjame poner intrapulpar, porque el paciente me dice que le molesta un poquito, pones tu intrapulpar y hace hemostasia por la epinefrina. Entonces, tú estás engañando la pulpa a hacer una hemostasia falsa. Como que you're forcing it. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a hacer hemostasia ahí, pero posiblemente a los 6 meses, esa pulpa está irreversiblemente dañada, se va a necrosar. Entonces vas a hacer doble tratamiento. Espérate, cambiamos el tema. ¿No se necrosa si uno coloca una intrapulpar? Lo que pasa es que la intrapulpar es solamente si tú vas a eliminarla por completo. Si tú vas a hacer una pulpectomía, si ya tú sabes que tú vas a hacer una pulpectomía y el paciente le sigue bailando, tú le puedes poner intrapulpar porque al fin y al cabo tú le vas a quitar todo. O sea que no importa. Si se están haciendo una pulpotomía, no pueden poner anestesia intrapulpar porque la anestesia hace hemostasia y puede engañar a la pulpa. Por eso hay gente también que agarra, no sé si estaba ese, pero hay gente que agarra el mismo formocresol y lo pega. Y si tú pegas el formocresol, vas a hacer hemostasia también porque vas a un tapón proteico. Entonces, por eso es que tú tienes que hacer hemostasia primero, tú tienes que asegurarte que deje de sangrar por sí solo y luego poner la medicación que vayas a colocar. Doctor, ¿y aquí cómo nos convierte en Espera, Una pregunta, vamos a decir que estamos haciendo este tratamiento en dientes ya permanentes y... ¿El qué? ¿El qué? Una pulpectomía. Ah, o sea, una endodoncia. Una endodoncia, Ajá. exacto. En un diente permanente joven, permanente... Joven, o sea que todavía... O sea, ápice abierto. Exacto. No, vamos a Ápice decir que el cerrado. ápice está cerrado ya. Ajá. Entonces, si yo hice ya todo y sobre instrumenté y esa línea que se ve... Eso sangra, ajá. Si yo hago lo de esos trucos para vasoconstruir, todavía sería malo, no debería hacerlo. No sé, porque yo no ando en diente permanente. Ah, bueno. Pero creo que no te van a dejar hacerlo. Hay que poner hidróxido de calcio y citarlo en otra cita. Creo. Dime a ver. ¿Cómo nosotros aquí nos permiten hacer hemostasia? ¿Cómo la tenemos que hacer? Todo un algodón. Con algodón. Una tornada, o sea, tú haces la apertura, Ajá. terminas de eliminar la pulpa cameral, ya sea con una cucharilla, con una presa de baja velocidad, como vimos la semana pasada, Ok. y luego irrigas con solución. No irriguen con el agua, ¿verdad?, de la jeringa, porque eso está contaminado. Irrigan con solución estéril, irrigan. Colocan, a mí me gusta colocar, por ejemplo, si doy en inferior, una torunda pequeña en mesial y una torunda pequeña en distal. Ok. Lo agarro ahí 5 minutos y la quito despacito y normalmente hacen hemostasia solos. La hemostasia se hace sola con presión, ligera presión. Como cuando te cortas y tú te pegas, como tú te cortas afeitándote, que no te pegas un pedacito de papel, ahí y la agarras, eso mismo. Eso mismo. No te pegas. Entonces, hay que tener consideraciones morfológicas en los dientes primarios. Aunque sí son parecidos a la dentición permanente, todas estas longitudes son más cortas. ¿Ok? Aquí las limas van a ser limas de 21 milímetros solamente, no van a ser más de ahí. Ningún conducto de dentición primaria va a medir más de 21 milímetros. Y ahora vamos a ver, les voy a enseñar, hay limas rotatorias pediátricas que lo que tienen son 16 milímetros. O sea, no hay necesidad de tener una lima más grande de 31 ni nada, porque se aumenta el riesgo de yo sobrepasarme, sobreinstrumentar. Y si sobreinstrumento, recuérdense que puedo llegar al diente permanente. ¿Ok? Porque el diente permanente está por ahí. Entonces, primero, el ápice. A medida que el diente se va reabsorbiendo, el ápice va cambiando de posición. El ápice no está fijo como en un diente permanente. Y el ápice va subiendo y va cambiando de lado, dependiendo de la reabsorción. Y no sabemos por dónde está. Porque en una radiografía no se ve. Salud. En una radiografía no se ve. Entonces eso es medio a ir adivinando y sintiéndolo como uno lo siente. Entonces también conductos accesorios aparecen aquí, como hablamos la semana pasada. Y por eso los procesos preapicales en dentición primaria se ven en furca de los molares. Por eso la zona de furca es la que tenemos que vigilar, porque el proceso no se da aquí, el proceso se da aquí. Miren cómo se ve ya radiopaco. Ahí en furca, se ve clarito radiopaco. Una lesión de caries en distal. Miren que hay, o sea, está en cámara pulpar la lesión. Fíjense que la lesión ya abarca cámara. Hay comunicación pulpar aquí y hay un proceso preapical. Ya yo sé que eso va a estar necrótico. Porque es verdad, hay una lesión de cáliz que ya está dentro de cámara
hay un proceso preapical, entonces cuando yo entre no va a haber sangrado, no va a haber nada. Y yo sé que ahí mi tratamiento va a ser una pulpectomía. Yo no voy a decir que, déjame agarrar el polvo cresol por si acaso, no. O sea, yo sé que la edad de entrar es para necrosis. Ahí el proceso. Vale. Entonces, en anterior las pulpectomías son relativamente sencillas. Un solo conducto, no necesito en primarios, no necesito esa certeza y delicadeza con la que se hace la endodoncia que ustedes aprenden, que está muy bien que lo aprendan, ¿verdad? Aquí es un poquito más rústico porque la conducta del paciente no siempre es la mejor del mundo, entonces para yo estar ahí, que midiendo y que la cosa, que el topo y lo otro, es lo ideal, claro está, pero no siempre se puede lograr. Entonces, en estos conductos, si se fijan, son conductos amplios, son bien amplios, son rectos, no tienen curvatura, es uno solo, desde que uno entra se ve un conducto bien amplio y el tratamiento es relativamente fácil. Aquí las limas de una vez, no me voy a meter como cuando ustedes entran, que entran de una vez con una 15 y después 25, 50, hasta la 80. No, aquí yo puedo empezar de una vez en la 40. Agarro una lima 40 que va a ser gruesa, instrumento, limpio las paredes y subo 3, por ejemplo, 40, 50, 60. Bueno, 45, pero no hay 40. ¿En pacientes pediátricos se puede usar localizador de agua? Sí, correcto. Podemos usar localizador de ápice, en clínica hay uno. Si hacen algún día una pulpectomía conmigo, lo podemos usar. Lo usamos. Entonces, primeros molares superiores. ¿Ok? Pueden tener de 2 a 4 raíces, pero casi siempre tienen 3. 2 vestibulares, una palatina. Una mesial, una distal y una palatina. Sí, 3 conductos, igual. Mesial, distal, conducto palatino. Igual que en un molar permanente superior, 3 conductos. Muchas veces puede haber fusión entre estas 2 raíces. No sé si se acuerdan en una de las fotos que vimos de pulpotomía que se veía la pulpa del conducto distal pegada a la de la palatina. Se veía ahí como medio pegado. Pasa eso, a veces están fusionados. Y como yo les dije, tenemos 3 conductos aquí. Mesio vestibular, disto vestibular, hay 2 vestibulares. Recuerden que las 2 raíces de los molares superiores están hacia vestibular, tanto en primaria como en permanente, y que hay una raíz en palatino, que va a ser el conducto palatino. Sí, así. Eso de que esté de este lado, así. Fácil. Segundo molar superior, 3 raíces igualitos, lo mismo. Casi siempre tiene 3 conductos. Pero hay un 30% de chance de que haya 4 conductos. En mesiovestibular pueden haber 2 conductos en esa raíz. El MB y el MB2, ¿lo han visto, verdad? Sí. No, okay. Puede haber MB2 en estos molares, es una opción. Y puede igual fusión entre el conducto distovestibular y el palatino, es una opción, casi siempre sucede. Primer molar inferior. Fíjense que aquí voy a tener entre una y 3 raíces, casi siempre son 2 raíces, una en mesial y una en distal, igual que en un molar permanente, lo mismito. Conductos, aquí tengo 3 conductos. Tengo 2 en mesial y uno como más grande en distal. Hay veces que puedo tener 4 conductos en el primer molar, aunque no es lo común. En el primer molar inferior casi siempre hay 3 conductos. 2 en mesial, 1 en distal. Okay. Y el segundo molar inferior, aquí sí hay 2 raíces, sí hay distal, pero aquí sí hay 4 conductos. Aquí sí tiende a haber 4 conductos full. 2 en mesial, 2 en distal. Eso casi por ley es así. Entonces, ¿cuándo voy a hacer una pulpectomía? Pulpitis irreversible, ya saben. Dolor nocturno, el paciente llega al consultorio o el paciente llega a clínica y le dice a la mamá, el niño no durmió anoche del dolor. Ya, se acabó, o sea, ni intenten. Ni intenten hacer una pulpotomía, no intenten hacer nada de eso, eso es una pulpectomía. Ya esa pulpa está irreversiblemente dañada. Necrosis pulpar, llega el niño y le dice a la mamá que el niño tiene una bolita ahí en el lado de la muela, tiene un absceso. Si hay un absceso, necrosis pulpar. Ya, necrosis, eso está necrótico, eso ya no está vivo, ahí no hay nada. Y debe de existir la absorción radicular mínima o prácticamente nada de la absorción radicular. No puedo tener nada de la absorción. Si no,
tráiganlo. Es mucho más fácil y va a funcionar al 100%, se los puedo asegurar. Por ejemplo, aquí yo tengo, fíjense que yo tengo una lesión, fíjense que aquí tengo una lesión, pero las raíces están intactas, entonces puede valer la pena. Pero también se toma en cuenta el tema de la edad del paciente. Por ejemplo, si es un paciente de 10 o 11 años, que voy a hacer una pulpectomía, eso es incluso que traiga. En una de las tías, el niño tenía un acceso y tenía esa edad como 11 años. Sí, ya no vale la pena. O sea, yo sé que uno quiere como que hacerlo, a veces, pero la extracción funciona muy bien, y es un tratamiento. O sea, funciona perfecto, eso no falla. ¿Y un mantenedor de espacio en ese caso? ¿O no? Puede ser, dependiendo de eso, o sea, depende de la cantidad de hueso que quede, depende del desarrollo radicular que tenga el diente permanente, depende de la edad del paciente y depende del espacio y de la oclusión. Depende de varias cosas. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Entonces, dientes no rehabilitables no voy a hacer esto. O sea, si a pesar de que yo pueda hacer de que tenga las raíces completas, pero la corona yo no tengo dónde agarrarme, no vale la pena ponerme a eso. O sea, pasar el trabajo de una pulpectomía para después no poder rehabilitarlo de la manera adecuada. Si el diente está no rehabilitable, para afuera. Perforación de piso pulpar, si uno perfora sin querer, o si ya la lesión de caries perforó, hizo una autosección ya desde antes de que llegara, afuera. Reducción de hueso de soporte o extrema movilidad. Muchas veces el hueso alrededor, por la lesión en furca, desaparece, se reabsorbe y el diente no lo toca, está completo, pero tiene mucha movilidad. Saquen eso. Reabsorción interna o reabsorción radicular externa. Fíjense aquí, miren la reabsorción de esta raíz distal. Ahí. Todo eso está reabsorbido. Miren el premolar donde viene. Miren que no queda nada de hueso. Ven. Ahí no hay nada que buscar. Hay una lesión en distal, yo sé bien grande. Ahí está en comunicación con pulpa. Lo que verdad indicaría que puede haber una pulpitis irreversible o una necrosis. Pero en este caso ya hay reabsorción. Miren el premolar donde viene. Miren que no hay hueso. Entonces, extraerlo no vale la pena. Ok, para nada. Ah, y también, ¿se acuerdan cuando yo les enseñé las dos radiografías de cuando el germen del permanente se había abierto, el folículo? En esos casos igual, extracción. Aunque esté completico la muela, aunque se pueda restaurar, aunque pueda quedar una corona perfecta, afuera, no hay nada que buscar tampoco. Entonces, se pueden completar en una cita, en dientes primarios, bueno, también en permanentes, pero en primarios casi siempre lo vamos a hacer en una cita, no necesitamos dos citas. Anestesia y aislamiento absoluto, ya ustedes saben que la anestesia, que por cierto, de la anestesia, de la tarea de la anestesia, el caso del paciente con asma estaba controlado. Ok, si está controlado puede usarse el hilo con EPI, no pasa nada. La doctora Isabel me pidió que les dijera. Mepivacaína no está mal, pero el hilo también no está mal. Ok, lo pueden usar porque el paciente está perfectamente controlado. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue que me dijeron que iban a infiltrar, me imagino que fue la inteligencia artificial, pero que iban a infiltrar por lingual. Señores, por lingual no se infiltran nada. Nunca pongan nada por lingual. Nada de nada de nada de nada. Eso es muy peligroso, porque ustedes pongan una infiltrativa en lingual. Pueden trocar una arteria y pueden causar un problema primario. Ok, recuerden que en una troncular ustedes entran, bloquean primero el nervio del inferior, luego salen un poquito y cambian y vuelven a entrar y ahí le dan al lingual. Ok, no necesitan infiltrar nada por lingual. Nunca, ni en permanente ni en primario, ni en niño, ni en abuelo, ni en papá, ni en nada. Ok, eso me llamó mucho la atención, que lo hicieron mucho. Y hubo otras personas que, no sé qué pasó, pero dijeron que iban a usar el hilo y calcularon con MEP. Me imagino que al transcribirse de otro. Ok, tengan cuidado. Entonces, apertura igualito que en una pulpotomía. Entro por la lesión de caries, fresa redonda, cuando caigo en cámara me cambio la endoseta, igualito lo mismo. Voy a hacer la misma apertura. Debo de asegurarme que yo pueda ver mis conductos. Desde que yo haga así, debo de ver la entrada de mis conductos. Son conductos amplios y son fáciles de ver. Ok, se ven muy fácilmente, no son tan complejos como los de los molares permanentes. Entonces, volviendo, ¿verdad?, a diagramarlo para que lo puedan ver desde otra vista, tengo una lesión de caries que ya está en cámara pulpar. Voy a hacer la apertura. Entro con mi fresa redonda,
hago la comunicación y luego me cambio a mi endo-Z y me vengo para acá, ¿verdad? Para yo poder visualizar estos conductos de aquí, en mesial. Entonces, localizo mis conductos. Cuando yo los localice, voy a agarrar limas de 21 milímetros, limas K. Nada de Hedstrom, nada de tiranervio. Limas K, voy de una vez. Agarro mi limas K de 21 milímetros. Puedo hacerlo con localizador apical. Puedo medir los conductos con localizador apical. Y si no, con la radiografía, con el método antiguo de ir midiendo. Y le resto 1 o 2 milímetros para yo sentir. Entonces, normalmente aquí voy a llegar hasta una lima 30 o 35, no más que ahí, no necesito más. Si empiezo en una 15, hago 15, instrumentos, 20, instrumentos, 25 instrumentos, y ya con una 30 termino. No más de ahí. Y no es que hay que darle ahí, sino es limpiar, sentir y quitar, irrigar. Aquí es más importante la irrigación. Okay, más que esa preparación, sí, la conicidad y que entre, porque aquí yo no voy a poner gutapercha, por eso. Aquí yo voy a poner un medicamento que se inyecta, que entra y rellena automáticamente. No tengo que hacer una prueba de cono de que me tenga la retención y la cosa, nada de eso. No, ahora lo vamos a ver. Entonces, instrumento de la manera normal, ¿verdad? Y irrigo. Puedo irrigar con clorhexidina, puedo irrigar con hipoclorito de sodio. No les recomiendo que irriguen con hipoclorito de sodio. Si le cae una gota al paciente es un caos. Entonces, pueden hacerlo con clorhexidina, pueden usarlo con solución también salina, estéril, pueden hacerlo, no es lo ideal, pero a que le caiga cloro al niño en la boca y se le trague y le queme algo, es mejor hacerlo, ¿verdad? Con una solución que así nos aseguramos de que no le perjudique nada. Irrigo igual, puedo usar las jeringas de endodoncia, las amarillitas, esa, la puedo usar perfectamente, no pasa nada. Siempre hay que tener pendiente de que cada vez que ustedes la van a usar, traten de hacerlo lo más rápido posible porque el niño siempre piensa que es otra punta. Entonces, manejo de conducta ahí. Secado de los conductos con punta de papel, igualito, con cono de papel, exactamente igual. Acuérdense que deben de salir limpio, no puede tener sangre, lo mismito, no pasa nada con eso. Con el tema de los conos, hasta que quede seco el conducto, igualito, no importa. Miren ahí cómo están puestos los conos en los 4 conductos de este segundo molar. Y luego va la obturación. Entonces, la obturación, como yo les he anticipado, no se hace con gutapercha. La gutapercha no se reabsorbe. Yo tengo que colocar un medicamento ahí adentro que a medida que el diente se vaya reabsorbiendo la raíz, porque viene el permanente, se debe de ir eliminando por sí mismo. ¿Ok? Si no, se queda el material literalmente metido ahí adentro y la raíz se va reabsorbiendo y se queda la gutapercha ahí adentro. ¿Ok? No debe ser tóxico, debe ser antiséptico, debe ser relativamente fácil de usar. No es fácil de usar, pero debe ser. Y que sea fácil de remover, eso sí es. Digo. ¿Cómo se hace en los casos en que la gutapercha dentro? ¿En caso de gutapercha de qué? ¿De permanente? O sea, como que... Eso, hay un producto que no sé cómo se llama, pero tú lo echas y la disuelve la gutapercha. Ok. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo, porque ya no puedo, pero básicamente tú lo pones, la gutapercha se empieza a disolver como una línea más como tú lo entras y sale la gutapercha. ¿El qué? Bueno, por eso tú lo tenemos. Puede ser. Ajá. Entonces, todavía no existe el material ideal. Lo que sí se sabe es que hasta hoy en día lo que se usa es una pasta de hidróxido de calcio con iodoformo. ¿Ok? Entonces, esa pasta de hidróxido de calcio con iodoformo sirve porque el iodoformo tiene efecto antibacteriano estático y el hidróxido de calcio un pH alto, que es un pH alcalino. Entonces, esto viene en esta presentación, viene así como una jeringa que se ve bastante, ¿verdad? Fácil. Pero cuando uno lo dispensa, se pega de todo. Entonces no es tan sencillo, no tiene una curva de aprendizaje grande. Este lo venden aquí en el país, se llama así Metapex, es de la marca Betandiomet, que es el mismo que ustedes usan como el de endodoncia, la misma marca. Ajá, exactamente. Entonces, en una época se intentó obturar los conductos con sudestin y eugenol y utilizando léntulos se mezclaba y como un léntulo se llevaba los conductos, pero el sudestin y eugenol no se reabsorbe, entonces se queda ahí metido y el diente sigue su reabsorción y se queda literalmente la forma del conducto ahí adentro.
Entonces, es un tema para la reducción de diente permanente. Esta es la que le dije, la pasta de hidróxido de calcio iodoformo. Esa es otra marca comercial que también aparece aquí, se llama Vitapex. Viene premezclada y viene en una jeringa, es bien radiopaco, o sea, en la radiografía se ve claritísimo, pero la aplicación no es tan sencilla, porque uno lo pone en el conducto y cuando uno lo saca se trae todo afuera. Entonces, hay que tener como un jueguito. Uso Metapex es más. Metapex y Vitapex es lo mismo, hidróxido de calcio con iodoformo. Pero como te digo, o sea, la curva de aprendizaje es tediosa al principio, no es tan fácil, porque se sale todo. Entonces, como alternativas, hubo personas que empezaron a inventar otro tipo como de pastas. Pasta Gris, pasta Maisto, pasta Gedespinto. Esta Gedespinto era un ortopediatra, perdón. Y él se inventó esa pasta en su nombre, que solamente se consigue en Brasil. Pero funcionaba. Y también, sobre todo en anterior, como vieron en la foto, el iodoformo es amarillo. Entonces, si se queda en cámara, va a tener de amarillo, se va a traslucir. Entonces, en anterior, a mí me gusta más, si voy a hacer una pulpec en anterior, que es rara, la obturo con hidróxido de calcio puro. O sea, bueno, premezclado, porque es blanco. Entonces no me tiñe, porque si no, cuando uno pone la corona de resina, se ve bien feo. Bien feo, amarillo se ve bien. Y viene así en esta presentación, viene como con esta jeringa, así. Uno la entra en el conducto y se dispensa, es así, amarillo. Entonces hay que asegurarnos de que la cámara pulpar quede bien limpia. Y luego, obturación provisional con oxobecinmugenol para luego hacer su restauración normal. Miren ahí. Todo esto es la pasta. Entonces aquí, con una cucharilla, hay que tratar de eliminar todo esto. Aunque, si a esto se le va a poner una corona de acero, no importa. Porque la corona de acero no va a traslucir nada, se va a ver metálico. Entonces pueden sellarlo así y luego hacer la corona de acero, sin problema. No pasa absolutamente nada. Y si y de qué no se puede llevar todo el material de la pasta hacia ahí, ¿no? ¿Hacia dónde? O sea, hacia la cámara. No es necesario. Es como la gota percha solamente va en los conductos. O sea, en la cámara tú lo cortas. Claro, sí. Ajá, y lo compacta bien para que la mate en tu conducto. Es lo mismo. Lo único que esto, la gota percha te permite hacer un corte así como seco y sacarla. Esto no, esto es pastoso y tolloso. No es tan fácil. Doctor, usted dijo que ponemos condensado a punto de lo último que se hace, como material provisional y la corona metal. Y that's fine. No tenemos que restaurar, no. Pueden poner la corona sobre el óxido de zinc, sobre el IRM, el provisional, el de restauración. Lo pueden hacer sin problema. ¿Sí? Ajá. Solamente hay que llenar. A mí me gusta, o sea, cuando yo sé que yo voy a hacer una corona, a mí me gusta preparar de una vez para la corona, o sea, el momento de la apertura. O sea, yo de una vez rompo el punto de contacto y rebajo un cruzal de una vez. Para que al terminar pueda yo entrar a mi corona de una vez. Pero aquí, por la verdad, la curva de aprendizaje, ustedes hacen la terapia pulpar un día y luego en otro día hacen la corona. Pero se puede preparar al mismo tiempo para todo. Pero, por ejemplo, si la pulpectomía la hacemos, terminamos a las 10 de la mañana, ¿no podemos preparar y instalar el mismo día? Depende del paciente, depende del caos que haya, depende si son los pacientes, si el paciente está esperando. We should be allowed. Sí. Pero también si el paciente ya está cansado porque tú tienes 2 horas haciendo una pulpo que te debe tomar 5 minutos, 10 minutos como todos. Pero te digo que al principio... Al principio, por eso les digo que hay una parte de aprendizaje manual de ustedes, por eso se dividen las cosas. Pero por ejemplo, yo ya puedo, o sea, uno ya con el tiempo puede hacer la pulpotomía en 10, 15 minutos máximo. O sea, anestesia, ahí ya de una vez se va a hacer la pulpo y estamos ready. Y después la corona también son otros 10, 15 minutos. Pero, como ustedes están aprendiendo a hacerlo, lo más probable es que una pulpotomía me tome 2 horas. Pero a las 2 horas, imagínate si es a ti, el niño ya va a estar dando gritos, ya va a estar cansado de tener la boca abierta, ya va a estar harto. Entonces, hay que tomar en cuenta no solamente los requisitos y lo que tú tienes que hacer y el tratamiento, sino también la parte psicológica del paciente. No es tan straightforward en ortopedia. En ortopedia hay muchos factores externos, como por ejemplo la conducta. Por eso no se puede. O sea, un abuso, tú dejas a un niño 4 horas a la abierta. Entonces, Sí. o sea, ahí tú sellas el producto con la pasta, por encima le pones hidróxido de calcio y después... No, sobre esto se coloca IRM, o sea, oxodecinmugenol reforzado. O sea, esto ya, coloco una bandita aquí y lleno entero de oxodecinmugenol. Y ya, estoy listo.
Ok, y ya en otra cita, ya hago mi preparación para corona. Sí, exacto. Luego de que ustedes hagan la terapia pulpar, casi siempre, o bueno, lo ideal es siempre tomar una radiografía postoperatoria para ver cómo les quedó. Evaluar hasta dónde llegó el material, evaluar si se llegó al ápice, ¿verdad? Sin que se destruya nada, y luego colocar una restauración que evite la microfiltración. Fíjense lo que yo les decía, miren aquí, por ejemplo, para yo cubrir aquí con una restauración, mejor coloco una corona entera que va a cubrir hasta aquí, y ya, estoy ready. Ya tampoco me preocupo más. Aunque se ve, yo sé que se ve feísimo, una corona de acero, se ve muy feo. Pero, sorprendentemente, muchos niños la manejan muy bien, inclusive en la consulta privada. En la consulta privada yo he puesto coronas, son muchísimo menos que aquí, pero el niño al final llega feliz con su corona, lo maneja muy bien, no hay problema. Hay algunos que me piden que le ponga otra. ¿Su corona de acero? Sí, en posterior. Si no le digo o sea, yo le doy la opción a la mamá. Hay que hacer una pulpectomía, el diente se puede salvar, pero después hay que poner una corona de acero. No quiero, doctor, vamos a traerse. Porque, ¿qué pasa? Yo restauro con resina y las resinas se fracturan. Y el malo no es el niño por fracturar la resina, el malo soy yo. Yo no lo sé hacer. Entonces, ya yo me quité eso de mi vida, eso me cae de estrés. Entonces, hacemos la pulpotomía y le ponemos una corona de acero, o extraemos y le colocamos un mantenedor de espacio. Eso te lo dejo a ti, Camila, como madre del paciente. Si tú quieres poner la corona, con mucho gusto te la pongo. Y le digo, vas a un diente de superhéroe, un diente de Iron Man, una corona de princesa, lo que tú quieras. Cualquier historia. El tema es que se ve muy feo. Se ve feo. Es una realidad. Pero te prometo que los niños, después de que uno se lo pone, como si nada, felices. Felices. Felices, la que sufre más es la mamá. Aquí no, pero en la consulta privada la mamá sufre. Pero esa es la opción. Eso lo podemos sacar también. Yo vi en una identidad también que un padre no se le quiso poner a su hijo porque dice que iban a hacer bullying en el niño. ¿Te va a hacer qué? O bullying. Bullying. Sí. Hay de todo. Pero vamos a ver en clase de corona, que hay corona de color del diente, o sea, hay de todo ya. Hay corona de porcelana. Hay de circonia. Circonia. Entonces, oigan, en este caso, este fue el caso que yo les adelanté la semana pasada. Fíjense que le pusieron un cono de gutapercha. Ok, el paciente desarrolló un absceso, miren la reabsorción ya por donde iba y miren el cono de gutapercha donde se quedó. O sea, miren, todo esto se había reabsorbido y el cono de gutapercha seguía en su posición original. Por eso no se obtura con gutapercha. Ok, no se usa nada de gutapercha en la edición primaria porque no se reabsorbe. Entonces, ¿cómo yo sé que mi tratamiento funcionó? Si yo elimino todas esas bacterias, si yo hago un buen lavado, una buena irrigación, elimino, obturo bien, va a funcionar. Si no hay movilidad, si no hay dolor, si el paciente no tiene algún proceso infeccioso, si la reabsorción fisiológica de ese molar o ese diente continúa de la manera natural, funciona. Y si esa radiolucidez que se veía en Furca desaparece o se hace más pequeña, está funcionando el tratamiento. Y como también les adelanté, ya hoy en día se ha estudiado el tema de instrumentación mecanizada para pulpectomías en dentición primaria. ¿Ok? Disminuye el tiempo de preparación, hace una preparación más uniforme y tiene un costo más elevado y una curva también de aprendizaje más elevado, pero funciona bastante bien. Hay limas diseñadas específicamente para odontopediatría, para molares primarios, pero si no las tienen, no es una cosa de vida o muerte, se puede utilizar con limas normales de adultos. Yo aprendí a usarlo con limas normales y luego ya después fue que empezaron a salir las limas rotatorias pediátricas, que ya yo tengo también. O sea, eso no era algo como que de vida o muerte. Entonces, ventajas de la técnica, como les dije, esas limas se adaptan a la anatomía del conducto, son más rápidas, menos estrés, menos errores, tiempos operatorios más cortos para el paciente. Desventaja es que hay que comprar un equipo, hay que comprar las limas, hay que estar cambiando las limas que son más costosas que las limas manuales y hay que hacer un entrenamiento antes de verdad meterse en eso, porque eso no es a lo loco, de que tú ves un video y ya lo sabes hacer, sino que tú tienes que hacer tu curso, prepárate para eso y pues hacer. No buscar en TikTok. Exacto. ¿Tú tienes? Yo tengo el rotatorio. Tengo que comprar la lima, por ejemplo. Yo tengo el rotador y tengo las limas. Si tenemos que hacerlo y soy yo, lo puedo hacer conmigo.
pero no sé si los otros docentes vayan a hacer. ¿Lo podemos practicar en el lab con el día que vayamos a hacer la práctica? Lo que pasa es que eso van a ser para pulpo. Los dos. Pero yo tengo unos. Si lo traen, lo podemos hacer. Porque yo tengo rotatorio de arena. Ajá, podemos hacer la demostración si tú quieres. Yo tengo unos dientes adicionales aquí. Podemos Y hacer. en Ondopen no es igual que en Endo, que podemos usar el rotatorio no solo a vez, puedo usar el rotatorio medio. Lo que pasa es que. O sea, pero ¿qué? ¿Cómo así? Un caso, o solamente un caso. O sea, vamos a suponer que a mí me toca hacerlo en clínica, ¿verdad? Ajá, Y yo tengo rotatorio y tengo la clínica. ajá. Yo lo puedo hacer cada vez que me toque con el rotatorio o un solo niño puedo hacer con el rotatorio. No importa. Lo que pasa es que casi siempre lo que vas a hacer son pulpotomías. No. Llegan casos de pulpectomía, pero casi siempre son pulpo o ya llegan necrótico moral. Pero sí, lo puedes hacer. No pasa nada. Entonces, miren, aquí estamos midiendo conducto con localizador de ápice, que me preguntaron. Pueden usar su localizador de ápice, pueden usar el localizador de ápice que está aquí, no hay ningún tipo de inconveniente. Todo, o sea, mucho más fácil. Y luego calibran las limas, y dependiendo del sistema que vayan a utilizar, pues están las especificaciones de cada sistema. ¿Ok? Pueden usar un reciprocante, pueden usar un mecanizador rotatorio, no importa. ¿Ok? El punto es que ustedes sepan qué sistemas van a, o sea, qué sistema tienen y cuál van a utilizar. Eso es lo único que tienen que saber. Y por ejemplo, miren aquí, miren, este es un sistema reciprocante de lima única. Esto es Wave One Gold. Y miren, por ejemplo, ahí están instrumentando un conducto. Y listo, ya se conducta esto. Ya. Ok. Pero eso es mucho más rápido. Entonces ahí está en el conducto distal. Se instrumentó ese conducto, se lava y se irriga. Y listo, ya se conducta listo. Pasan al siguiente. Por eso el tiempo operatorio es mucho más corto. ¿Y cuánto cuesta eso? Depende. Es que ya hay mucho, o sea, ya hay muchos motores chinos. Ajá. Sí, aquí también. Aquí en los depósitos dentales ya tienen de esos Woodpecker, de esos marca AT también, que son marcas chinas, pero que son buenas. Y viene con los sistemas ya incluidos. Y si no está tu sistema, hay una opción de tú poner el torque, la velocidad y la fuerza de cada sistema que tú vayas a usar. Entonces, por ejemplo, cada paquetico de lima atrás dice cómo se debe usar. Te dice el torque tiene que ser tanto, la velocidad tiene que ser tanto y la fuerza tiene que ser tanto newton. Entonces tú simplemente lo programas. Pero sí, eso no es costoso. Ya hoy en día ya no es costoso. Pero por ejemplo, cuando salieron el de la Densefly, que es Wave One Gold, es costoso. Es un motor caro. Pero eso no hay que usarlo. Entonces, miren aquí. Este es el molar que se está instrumentando. Esta es la prueba, ¿verdad?, de conductometría. No se ve muy bien, pero aquí no es la prueba de conductometría. Y miren cómo quedó obturado. Ok. Miren aquí el de otro. Este Galia, mi paciente estaba corriendo en el patio de su colegio en receso. Y ella se cayó y no sabemos cómo en la vida, o sea, no sabemos qué pasó. Pero ella se fracturó el molar de esa manera. Ella parece que tenía algo en la boca metido. Nunca nos dijo nada porque tenía 2 años. Y se fracturó aquí. Todo eso, ahí se fracturó. Entonces la pulpa quedó expuesta. Se realizó una pulpectomía y se le colocó una corona de acero para poder mantener ese diente en boca, porque ella era muy muy chiquita. Fíjense que ni los premolares estaban tan bien formados. Ven, o sea que era una paciente muy muy pequeña. Y para poder alargar el tiempo de vida de ese molar decidimos hacerlo así. Entonces, esa fue la pulpectomía, ¿verdad? La pulpectomía convencional. Ahora, ¿qué pasa? Ha surgido también para casos muy específicos y para pacientes específicos un tipo de terapia pulpar que es una pulpectomía no instrumentada. Básicamente, en una pulpectomía no instrumentada, uno coloca medicamentos en cámara pulpar. Uno no instrumenta nada, como dice el nombre, coloca una mezcla antibiótica en cámara pulpar y el tejido se limpia y se esteriliza mediante esos antibióticos, sin tener que instrumentar absolutamente nada. Esto es para casos de necrosis pulpar. Ve, básicamente es una pulpotomía en un diente necrótico. Entonces, aquí como que los que abogan su uso hablan sobre el tema de los conductos son muy irregulares, el ápice va cambiando de lugar, la transversión y la conducta del paciente.
para uno ponerse, ¿verdad?, instrumentar cada conducto y que te quede perfecto y así. Por eso esta técnica surge. Y básicamente coloco una mezcla de medicación dentro de los conductos, dentro de cámara, para poder yo esterilizar esa lesión. Pueden verlo así, como LSTR, en siglas en inglés, porque así es como está la técnica en los guidelines de la AAPD. Entonces, como les digo, lo que hace esta mezcla antibiótica es que esteriliza la lesión, esteriliza el proceso preapical, limpia y podemos mantener el diente en pie. Esta es la pulpectomía que ustedes casi siempre hacen en clínica. Esta versión, que es no instrumentada. No obstante, si ustedes quieren hacer una instrumentada, la pueden hacer, no pasa nada, pero no es requisito. Entonces, las pastas más conocidas para poder hacer este tipo de tratamientos son la Trimix y la CTZ, que aquí la que ustedes usan es la CTZ. ¿Okay? En estos casos, vamos a ver uno por uno para que lo puedan ver. Está la Trimix, es una pasta polvo líquido que ya viene premezclada. Viene el polvo con metronidazol, ciprofloxacina y minoxicilina. Son 3 antibióticos, es una pasta antibiótica también. Y un líquido que es macrolor y propilenglicol en proporción 1:1. Esos son como unos aceiticos, como quien dice, para que tengan una idea. Eso se mezcla, hace una pasta y esa pasta se lleva a cámara pulpar en el diente necrótico. Se coloca ahí, se condensa bien, se hace la restauración y listo, ya quedó. No hay que hacerle más nada. Y esta es la que ustedes hacen aquí, que es la pasta CTZ. La pasta CTZ es cloranfenicol de la C, tetraciclina de la T y óxido de zinc eugenol, que es la Z. O sea, las siglas de la pasta son los componentes de la pasta, ¿okay? Para que sea más fácil para ustedes. Básicamente, uno va a la farmacia, le dice a la farmacia que te dé una cápsula de cloranfenicol de 500, de tetraciclina de 500 y aquí hay óxido de zinc eugenol, que es IRM, es lo mismo. ¿Okay? Ustedes abren la capsulita y está el polvito, y ese polvito es lo mismo que ustedes van a usar para entrar en cámara pulmonar. Eso es mismo, no hay que hacer nada. Miren, básicamente, ustedes tienen, miren las cápsulas, miren ahí la cápsula abajo, ¿la ven? Del antibiótico, se abren y la tetraciclina es amarilla, ok, amarilla, 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 viene así, se dosifica y se mezcla con el óxido de zinc eugenol, que puede ser el IRM, que es el que está aquí, y miren, lo mezclan, lo miren y miren. Se hace la mezcla, les recomiendo que quede lo más pastosa posible para que sea más fácil llevar a cámara, porque si está muy líquida también se hace pegote de todo, se pega de todo, se pega de la pared y es más difícil. Y ya con un instrumento de duraciones plásticas, con un dicalero, con cualquier instrumento que pueda llevar, agarran, lo llevan y tiene que quedarle en la entrada de los conductos, bien condensado. Solo en la entrada, no en la cámara pulpar entera. No, en la cámara pulpar entera no. En la entrada, que te queda una capita abajo pegadita. Entonces, a pesar de que el paciente tiene el diente necrótico, hay que anestesiar, como sea. ¿Okay? En estos casos es para necrosis pulpar, por lo que el procedimiento operatorio como tal no duele. Pero poner la grapa y poner el dique duele. Entonces hay que anestesiar y hay que aislar normal. Elimino la lesión de caries igual, elimino el techo y seco la cavidad. Hago mi apertura normal, presa redonda, presa en doseta, abro, voy normal. Y luego limpio cualquier tejido que haya ahí. Puedo irrigar también un poquito. Entonces, abro y hago mi apertura convencional, como vimos la semana pasada, igualito. Mírenlo aquí clínicamente, entro y miren, ya hay comunicación pulpar. De ahí no sale nada, no sale sangre porque el diente está muerto, el diente está necrótico. Ahí no hay nada ya. Entonces, ¿qué hago? Ya yo entré ahí con mi presa redonda, ahora entro ahí con mi presa en doseta. Entro en ese hueco y me voy para acá, me voy a buscar los conductos. Lo que se ve brillante es saliva. ¿El que está aquí? O sea, todo lo que se ve brillante. Puede ser saliva así, pero esto aquí es que ella no entró la fresa hasta donde tenía que estar, entonces como que empezó a desgastar, como que sin que desgasta bien. Puede ser algo. Y entonces mira la apertura. Ok, ahorita la apertura lista, aquí hay 2 conductos y aquí hay otros 2 conductos. La apertura se hace igual que en un diente permanente, se hace como cera. No, igual que un diente permanente.
De la misma forma, tú dices. Ajá. Con el cuadradito. Un cuadradito, un triangulito. Lo que pasa es que aquí tú no siempre vas a entrar desde cruzal. ¿Me entiendes? Aquí tú no tienes que restaurarme por mesial Sí. antes de poder entrar por lo cruzal, ¿no? Aquí tú vas a entrar desde mesial y no necesariamente te queda un triangulito. Pero la idea es que sí los conductos van a estar en ese mismo triangulito. En caso de que tú vayas a entrar en un diente que está íntegro, sí lo haces así. Sí. Entonces, irrigo con hipoclorito de sodio, aspiro con cánula, con mucho cuidado, seco la cavidad con columnas de algodón, hago mi pasta, mezclo y llevo la pasta y lo obturo y restauro. Entonces, chequense. Irrigo, normal, como dijimos, pongo mi pasta en cámara a pulpar solamente y restauro. Entonces, clínicamente, irrigo los conductos con mucho cuidado y miren el toyote que hace la pasta, como les dije, hace mucho toyo. Entonces, traten de que les quede lo más como gusanito posible, lo más compacto posible para que lo puedan llevar. Y todo esto hay que tratar de limpiarlo. Igual no importa tantísimo porque se va a colocar una corona de acero, pero en caso de que no se vayan a colocar una corona de acero, tiñe igual de amarillo, se ve igual de feo. ¿Sí? Desde la esquina tiñe. Doctor, para las coronas de acero no se talla, solamente se pone Se arriba del prepara. acero. Hay una técnica que se llama la técnica de Hall. La técnica de Hall no se prepara. Pero en la preparación convencional sí hay Por preparación. eso le pregunto, porque yo veo que aquí en la clínica casi siempre la técnica de Hall que siempre es sin preparación. Pero no conmigo, ¿verdad? No. Conmigo se prepara. Porque, ¿qué pasa? La técnica de Hall es muy buena, funciona, es excelente. Pero la técnica de Hall es para lesiones de caries. Ok, donde tú colocas una corona simplemente para inactivar la lesión. Que está súper bien, funciona perfectamente. Pero si ya tú tienes una necrosis pulpar, si ya tú tienes la anestesia puesta, prepara ya, aprende a hacerlo bien. Con la técnica convencional. Doctora, esa técnica es quitar por usar ¿El qué? La de Hall. La de Hall que se quita. No, la de Hall no se quita nada. No se quita nada. La de Hall se agarra la corona y se entra a la fuerza. Y Y ya la que la quede. técnica se quita por cruzar. Por cruzar se desgasta por mesial y distal. Ajá, si hay pérdidas se desgasta también por vestibular y por palatino o lingual. Pero si no es oclusal, mesial un poquitico, distal, recoge un poquitico. Pero ¿cómo yo preparo con esa restauración de yodo? No sé si eso es... O preparo antes de poner la restauración. Con el IRM tú puedes preparar, con el óxido de zinc normal. Sí, exacto. ¿Se pone duro? ¿No se pone duro? No se quita, no se saca. No. Ni el hidromoro tampoco. No se quita. Obviamente si tú pones el óxido de zinc hoy y tú vas a preparar ahora mismo, se te va a salir porque va a estar pastoso. Entonces en ese caso tú puedes poner un ionómero foto, polimeriza, se pone duro y ahí tú preparas el ionómero. Pero es solamente, o sea, literalmente es romper punto de contacto con una troncocónica finitidítica. Es romper punto de contacto, le da en distal un poquitito de punto de contacto y en el pulsar rebaja. Y en el es súper rápido, no es difícil. O sea, no es como una preparación de... No, no se deja morir nada. No hay que hacer nada de eso, ni tomar impresión ni nada. La corona ya vino perfecta. No hay que hacer nada de eso. Entonces, ¿cuándo definitivamente tengo que hacer este tipo de tratamiento, una pulpectomía no instrumental? Si no tengo instrumental o el equipo para hacer una pulpectomía convencional. Si estamos en un... ¿Cómo se llama eso? En un operativo, ajá. Si estoy en un operativo y no tengo limas, no tengo nada, pues amén. Me voy con esta porque esto funciona perfectamente. Falta de capacidad del operador. Si el operador no lo sabe hacer, puede hacer una pulpectomía no instrumentada, que es facilito. Insuficiente recurso económico para pagar una pulpectomía, el paciente que no pueda pagarlo, esto es más, debe ser más económico porque no se pasa tanta brega. En un paciente que sea definitivamente no operador. Si en un paciente que da patada y da todo, esto es mucho más fácil hacerlo. Y como tratamiento provisional para mantener el espacio cuando los primeros molares permanentes no han erupcionado. En caso de que yo tenga un segundo molar primario que ya lamentablemente va por extracción, pero si hago una pulpectomía no instrumentada puedo mantenerlo más tiempo y todavía no tengo primer molar permanente, puedo hacerla, puedo esperar que salga el primer molar permanente para yo poder colocar un mantenedor de espacio. Puedo usarlo como algo provisional. Entonces, para pacientes no colaboradores, como les dije, si hay transducción radicular no importa porque el punto de esto es mantenerlo en boca. Y los estudios hasta el momento han dado mejores resultados con la Trimix. Esa es la que lo recomiendan en los guidelines. Aún así, aquí ya usan para hacer. Miren este caso, miren en la radiografía superior, miren la lesión y miren el proceso aquí, ¿verdad? Periapical. Sí, claro.
Se colocó la pasta CTZ, se evaluó, creo que este fue un mes después, este lo hicimos en la clínica y miren el periapsis, no sé. ¿Ven cómo se ve el trabeculado óseo? Otra vez ya. Sí, o sea que esta lesión desapareció. Como una foto de instrumental, o sea que funciona. Sí funciona. Aproximadamente un mes para ver eso. Lo que pasa es que nadie la toma la radiografía. Yo la tomé en ese caso porque yo quería ejemplificar de que funcionaba. Pero casi no tomé. Aquí fue solamente con pasta antibiótica. Ok, la pasta CTZ se colocó, no se instrumentó nada, solamente se llegó, se colocó una restauración provisional y miren, se da perfecto. Sí. Mejoró bastante. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Entonces, oigan. Estos tratamientos, yo creo que ustedes no los van en endodontia, en grado, en posgrado sí. Pero es importante que sepan que dientes permanentes jóvenes, dígase, dientes permanentes que no han completado su formación radicular y necesiten de tratamiento pulpar, puede realizarse tratamiento pulpar. Hay opciones de tratamiento para esos casos. Estos casos van a ser casi todos de HMI. Por hipomineralización, casi siempre esos molares en pacientes de 7 o 8 años llegan a necesitar terapia pulpar y son muy difíciles de manejar. Entonces, casi siempre, fíjense la lesión, miren, está en contacto con pulpa y miren los ápices que están abiertos. Ok, entonces, casi siempre lesión de caries dental, un defecto de desarrollo del esmalte, como es la hipomineralización, pasa eso. Ok, traumatismos, sobre todo anterior, donde el paciente de 7, 8 años está jugando soccer, le tiran un termazo, se fractura y el diente de la está abierto y es un lío. Eso es muy común, sobre todo en anterior. Y como les dije, un diente permanente joven es un diente permanente que no se ha terminado de cerrar su ápice, que su ápice todavía está abierto. Todavía en esa parte, los tratamientos, hay algunos odontopediatras que les gusta hacer los tratamientos. Entonces, ventajas de la pulpa permanente joven. Se puede recuperar, puede volver a la salud. Más fácil que un diente permanente en nosotros que tienen los ápices cerrados. Los de nosotros llega a caries a pulpa y es por endodoncia 100%. ¿Ok? En estos casos no necesariamente, porque hay opciones. Entonces, tener en cuenta el grado de desarrollo radicular, porque si yo tengo la raíz hasta aquí y yo voy a dejar esa raíz hasta ahí, este diente va a estar muy débil, igual en anterior. Si la raíz está por la mitad y yo tengo que hacer una terapia pulpar, esa raíz no se va a seguir formando, porque el diente está necrótico. Entonces el diente puede estar muy frágil y puede fracturarse. Y tener pendiente que aquí abajo, aunque parece un proceso preapical, no es un proceso preapical. ¿Ok? No lo es. Es como ese folículo terminando de cerrar. Entonces hay que saber diferenciar bien, porque a veces parece un proceso preapical. Igual que en dientes primarios, vamos a hablar de pulpitis reversible, irreversible o de necrosis pulpar, igualito. En estos casos no se realizan pulpectomías. Hay opciones, vamos a ver, ustedes vean. Lo vamos a ver medio sencillito porque es solamente para que ustedes tengan conocimiento, porque esto yo creo que lo vuelvan a repetir en endodoncia, no es como muy sencillo. Pero básicamente, radiografías de muy buena calidad, debo de tomar la radiografía hasta que se me van los ápices. Porque aquí yo tengo que ver si el ápice está cerrado o el ápice está abierto y en qué punto está. Normalmente, no sé si se acuerdan de Odontopediatría 1, el ápice permanente tarda en cerrar aproximadamente 3 años. O sea que si el primer molar permanente lo hiciera a los 6 años, un niño de 9, 10 debería en teoría tener el ápice cerrado. No obstante, puede uno encontrarse con un niño de 10 años que lo tiene así, que no se ha cerrado. Entonces es una regla, pero no es al 100%. Tengan cuidado con eso. Doctor, y si yo estoy haciendo un diente permanente, igual tengo que obturar con el material ¿Reabsorbible? Ajá. No. Es que se hacen tratamientos diferentes. No es igual como una pulpectomía convencional. Aunque la pieza no esté cerrada. Aunque la pieza no esté. Ahora no. Pero no va a llegar hasta la Ahora vamos a ver. punta. Ahora vamos a ver. Yo te explico ahora. Entonces, si yo tengo una pulpa normal o pulpitis reversible y no hay exposición pulpar, puedo hacer el mismo recubrimiento indirecto, la misma remoción selectiva de caries, limpiar paredes,
dejar caries en el piso para no exponer, colocar un medicamento ahí abajo en el piso y sellar. ¿Y eso qué va a hacer? Me va a permitir que los ápices se cierren. Si yo llego a pulpa, los ápices no se me van a cerrar. Y donde estoy, ya me quedé ahí. Entonces yo quiero que esa pulpa siga viva y siga formando ápices. Si no, si la quito, lo daño. Entonces, se los voy a enseñar para que puedan verlo. Miren. Defecto de esmalte, defecto de desarrollo de esmalte. Todavía hay tejido aquí cariado. Sí, aquí también se limpia con baja velocidad, teniendo en cuenta no llegar a cámara. ¿Ok? Si yo meto la fresa ahí, que está reblandecido, voy a llegar a pulpa. Pero este diente está joven, yo no quiero hacerlo porque el diente tiene potencial de recuperarse. Entonces, ahí abajo, en este caso colocamos MTA, se coloca MTA ahí abajo, se sella, se hace una restauración y se espera que los ápices se cierren, sin llegar a pulpa, sin tocar nada. Pueden colocar MTA, pueden colocar hidróxido de calcio, pueden colocar iorómero de vidrio convencional, no pasa nada, pueden colocar cualquiera. El punto es que esté bien sellado, que se pueda hacer una restauración y que quede bien sellado. Pueden dejarlo así, ya, o como les dije, pueden abrir otra vez en un mes, en 45 días y terminar de eliminar todo el tejido cariado y ya restaurar definitivo. Pero esto también se considera una definitiva, no pasa nada. Yo no reentro, a mí no me gusta entrar otra vez, pero no está mal hecho que se vuelva a entrar, ni dejarlo así. Siempre se expande un poquito más. ¿Perdón? O sea, si te vuelve a entrar nuevamente, Ajá. como está tan cerca de la cámara. Lo que pasa es que ya ese tejido, como yo sellé ya por 45 días, por 30 días, ya se formó de esquina terciaria. Entonces ya ese tejido va a estar duro, en teoría. Entonces lo que la técnica stepwise lo que hace es que restaura y vuelve a entrar. Lo que hace esa técnica es que quiere verificar con los ojos del clínico que el tejido se haya permeabilizado. Pero pues tienes el riesgo igual de exponer. ¿Eso no se ve, doctor, por radiografía? Lo que pasa es que radiográficamente se va a ver una relucidez. Entonces, si por ejemplo, si yo lo hago y yo sé que está bien, pero si tú lo ves, porque el paciente llega donde te pide tu opinión, tú puedes decir, ah, le dejo caer abajo. Está mal hecho. Esa es la importancia del poder. Hay que saber la norma. Así es. Entonces, pulpa normal o pulpitis reversible y se me expuso. Puedo hacer un recubrimiento directo, como el que vimos, un pinpoint, ¿verdad? Coloco el MTA, coloco el hidróxido de calcio en ese punto, todo alrededor tiene que estar limpio y restauro y listo. ¿Ok? Hay otra opción, que no quiero como complicarlo tanto, pero hay algo que se llama una pulpotomía parcial. ¿Ok? La que vimos, la que damos aquí, es la pulpotomía cervical. La pulpotomía parcial es simplemente en el punto de exposición, o sea, ahí, entrar con una fresa, cortar 2 milímetros de pulpa, hacer hemostasia y colocar el medicamento directamente sobre el pulpo. Eso se llama una pulpotomía parcial o una pulpotomía de Speck, porque Speck fue el que se lo inventó. Pero esos son casos como muy específicos, no se preocupen. Pero si lo ven en algún sitio es eso. ¿Okay? Entonces, para Maybe, que tú me estabas medio preguntando. Ajá. Tengo pulpa normal, pulpitis reversible y se me expuso. La otra opción que tengo es de hacer una apexogénesis. La pulpa está viva, entonces se me expone. Estoy limpiando, se expone. Lo que hago es hacer una pulpotomía. Quito toda la pulpa cameral. Dejo pulpa radicular y coloco en cámara hidróxido de calcio. Aquí sí. En dientes permanentes se pueden hacer pulpotomía con hidróxido de calcio, sí funciona. Hidróxido de calcio o con MTA. Y ese MTA, ese hidróxido de calcio en contacto con ese tejido, va a hacer que los ápices se terminen de formar solos. Solos. ¿Y en un futuro se hace? En un futuro no necesariamente. Con hidróxido de calcio casi siempre sí hay que hacer una endodoncia. Con MTA se puede quedar así. Hay que mantener la observación, pero con MTA se puede quedar la pulpotomía lista. Así. Es decir, si les llega un caso de HMI donde hay que hacer una apexogénesis, eso sí lo pueden hacer en clínica con nosotros. Es hacer una pulpotomía en un diente permanente y colocar MTA. Eso sí tampoco. ¿Eso se hace en la ortopedia? O sea, colocarle MTA en la cámara. Y ya, y restaurar. Normalmente hoy hay kit de coronada cero para primer molar permanente. Entonces en esos casos que posiblemente estén muy destruidos, hay que colocar una coronada cero. En un molar permanente. Esa es la restauración. Ajá. Mira, esta es la lesión. Miren los ápices abiertos, ven cómo se ven abiertas. Y básicamente aquí, hicieron una pulpotomía, colocaron y los ápices se siguen cerrando solo.
¿Sí? Entonces, el diente se me necrosó y tiene los ápices abiertos todavía. ¿Cómo me doy cuenta? Normalmente, en incisivos tengo uno que se me formó entero y el parejo tiene el ápice abierto y el niño tiene 14 años. ¿Ok? Ya a esa edad el ápice tiene que estar cerrado. Los dos ápices tienen que estar cerrados. Entonces, opciones. Aquí, lo que yo quiero hacer es, en el periápice, hacer una barrera para yo poder rellenar y mantener el diente en boca el mayor tiempo posible. Entonces, opción 1, apexificación. El otro es apexogénesis, porque la apexogénesis el diente está vital. Esto es apexificación, porque apexificación no tengo nada. Entonces, necrosis pulpar, ápice abierto. Tengo el ápice abierto. Lo puedo hacer con hidróxido de calcio o lo puedo hacer con MTA. Y casi siempre, hoy en día ya se hace con MTA. Ya no se hace nada con hidróxido de calcio. Entonces, miren. Ok. Dientes permanentes jóvenes con ápice abierto. Necrosis pulpar, sí. Ven las lesiones claras que no se ven muy diferente al cierre del otro ápice, ¿verdad? Entonces, se realizó la apertura y se colocó un tapón de MTA. Se lleva MTA hasta allá. El MTA, como yo les dije, es como cemento. Hice un ápice artificial. Sí. Y luego, eso lo puedo rellenar entero con un MTA o puedo poner ahí ya gutapercha. Se instrumenta primero, obviamente. Puede ser buena idea. Y después cuando ese ápice se cierre. No, porque el ápice tú lo vas a cerrar. El ápice tú lo vas a cerrar con cosa. Con Con el MTA. Tú vas a hacer un sellado artificial. Ajá. Y después hago con ese conocido. No te entendí, ¿quieres ya hablar? no lleva gutapercha, ya está cerrándolo con el Con el, o sea, con el MTA, o sea, lo que pasa es que tú sellaste el ápice con MTA, tú tienes que sellar el conducto. Exacto. El conducto tú lo llenas de gutapercha. O lo puedes llevar O sea, hasta arriba con un MTA. También, pero se gasta mucho material. Dime. No pasa nada. Obviamente, aquí los ápices estaban a punto de cerrarse, ¿verdad? Porque miren que ya no le falta un pedacito, pero hay veces que le pasa al niño y el ápice está por aquí. Entonces, si yo no mantengo esto de raíz, puedo hacerlo, pero si el paciente se da o se vuelve a dar con algo, se va a romper, se va a fracturar la raíz. Entonces, ese es el problema con esa técnica. Y entonces, para poder hacer una alternativa, ya está la última, para poder hacer una alternativa a correr ese riesgo de que se me fracture, se han inventado lo que se llama la regeneración. La regeneración es cuando ustedes tienen el ápice abierto, una necrosis pulpar, y lo que hacen es formar tejido pulpar nuevo para que el ápice se siga formando. ¿Cómo? Entonces, tengo una primera cita donde yo anestesio y aíslo. Desinfecto el conducto con hipoclorito de sodio, no me paso al periápice, recuerden que eso está abierto ahí arriba. Si yo le doy sin miedo ese hipoclorito de sodio, todo eso se va a extruir. Entonces, despacito. Y seco con puntas de papel y coloco una pasta antibiótica en el canal. Puede ser la antibiótica o puede ser hidróxido de calcio, una primera cita. Luego, otra cita de 2 a 4 semanas, vuelvo, anestesio y aíslo. Pero aquí me aseguro de anestesiar sin vasoconstrictor. Mepivacarina al 3%. Irrigo, seco y sobre instrumento. Dígase. Exactamente. Dígase. Voy a agarrar una lima, no la voy a calibrar a la longitud, sino que la voy a entrar, me voy a pasar del lápiz para que sangre de maldad. ¿Ok? Si yo coloco una anestesia con vasoconstrictor, la sangre se me va a empezar a coagular y me va a parar de sangrar. Por eso necesito sin vasoconstrictor. Agarro mi lima y me entro para adentro. Me paso del conducto. Y espero que se llene el conducto entero de sangre. Espero que todo se llene de sangre. Cuando ya esté lleno el conducto de sangre, sobre esa sangre coloco el MTA. Para que ese MTA, en conjunto con ese tejido que entró por el periápice, puedan formar un tejido similar a la pulpa. No se va a formar pulpa nunca, porque ¿verdad? La pulpa
no se forma ahí, así. Doctor, perdón. Ajá. Me quedo un poco perdida. Dime. ¿Por qué hacemos eso? Ápices abiertos con una longitud inadecuada. Mira, te voy a enseñar. Es de Matilde. Matilde, la mamá nunca se enteró que se cayó. Es de verdad, Matilde existe. Entonces, mira dónde se quedó el ápice de Matilde. Mira por dónde va formándose a esa edad y mira por dónde está ahora mismo. Sí, movilidad. La paciente tenía 7 o 8 años cuando nos dimos cuenta porque vino como un absceso. La mamá nunca se enteró que tuvo un traumatismo. Y entonces, con el endodoncista que yo trabajo, hicimos pruebas. Se hizo una prueba de esas de. ¿Qué se llama? Lo de la autopecha que no entra. Para encontrar. No. Para encontrar el acceso. Pistolografía, ¿no es que se llama? Ajá. Bueno, entonces, miren, tú cuando tus fechas, definitivamente este proceso es de este incisivo. Si yo coloco un tapón de MTA aquí, si yo coloco MTA aquí y relleno, mira, número 1, la longitud, cortísima, muy corta para pasarte la vida entera con ese diente. Segunda cosa, mira el grosor de las paredes dentinarias. Mira la diferencia con este, que todavía está finito pero compáralo con este. Ya esto está necrótico, o sea que eso ya no se va a seguir formando, ya las paredes no van a necrosar y los ápices no van a cerrar. Ya está necrótico, ya esa pulpa se murió. En este caso se hizo la revascularización, dígase, en una primera cita se instrumentó, se lavó y se colocó una pasta antibiótica. Se dejó ahí 2 o 4 semanas. Matilde volvió a la consulta y en este caso, con la lima, después de anestesiar y todo, la lima se sobrepasó y provocó un sangrado, que eso es lo que tú en una dosis no quieres que pase. Aquí tú quieres que pase eso. Se empezó a sangrar y miren cómo subió la sangre. Y sobre ese tejido se coloca MTA. Y miren, este es Matilde cuando se terminó la regeneración. Aquí todo esto se llenó de sangre y todo esto aquí se llenó de MTA. Y aquí se restauró entonces de manera provisional. Y miren un año después. Miren la longitud radicular, miren cómo aumentó y miren el grosor de las paredes. Miren aquí versus aquí. Y miren la longitud, miren, aquí se empezó a formar raíz. Se puede hacer, funciona. Ah, no, mentira, estos son 10 meses post-op, ni siquiera un año, ni siquiera 2. Estos son 10 meses post-op. Y tengo otra, pero déjenme buscarla porque tengo una mano de ella. Les voy a enseñar. No muchísimo, no. Aquí sí. Les voy a enseñar cómo está Matilde ahora. ¿Qué? Yo fui moto el otro día que se me quedó un ficha. Se me quedaba la ficha que no era. No tenía tracción. Está seguro. Fui y le dije a mi director esperando y ya nada más con la ficha. Miren, esta es la última radiografía de ella. Así. Miren la raíz cómo se ha formado. Aquí hay un poquito de retorsión, por ejemplo. Pero el diente está ahí. ¿Eso fue reciente? En este caso se hizo una. Sí, esa es reciente. Esa es de marzo. Esta es de marzo. Un poquito, pero también era la posición como de ella. En este caso, primero se restauró con resina, con una corona de celuloide, pero ya al cabo del tiempo ya Matilde tiene. Puede ser, y ella tiene 9 años justo. Entonces, como ella tiene 9 años, ya uno entra en una etapa de que tú quieres verte bien. Entonces ahora se preparó un poquitito, se hizo un. No se puede poner perno todavía. Pero si en un futuro está disponible, se necesita perno. Pero en este caso no. Se hizo un anclaje con fibra de polietileno. Con fibra de polietileno y luego ya se hizo como una restauración indirecta. ¿Y eso no es un problema? Pero clínicas que quedaron las paredes del conducto. Porque en cualquier momento eso se puede fracturar y es peor. Pongan un retenedor fijo ahí con lingüete. No, eso va a aprender. Sí, pero bueno. Eso en un futuro, o sea, ella no va a llegar a ser una señora con ese día. O sea, el punto es poder mantenerlo
Ya, imagínate, si ya tuvo un traumatismo a los 7 años, ya tiene 2 años con el diente, estamos ganando. Porque imagínense ahora a los 9 años, tener que quitar el diente. Es peor. O sea, como tú le dices ahora, como tú llegas al colegio sin un diente permanente. Y además, hay material para implante hasta mucho. No, exactamente, no se le puede Para pegar. 18, 9, más de ahí. Give me please. Espera, acuérdate que ustedes son primero. Bueno, en Estados Unidos para que sea legal es de Ah, 18. bueno, ok. Aquí normalmente sí, pero por ejemplo, tú sabes que ustedes a los 16, 17 pueden ya estar madurados completamente. Y sí se puede. Allá yo digo por lo legal. Sí, 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 sí. Allá todos se pedían que por una permanente. ¿A dónde? Ah, ok. ¿Pero corona de qué? Ah, ok. O sea, están como las sustitutas de la cera para que se vea más estética. Exacto, ajá. O sea, pero semana que viene voy a separar. Entonces, oigan, sí, hay que darle seguimiento a este tipo de dientes, ya para terminar. Hay que darle seguimiento. Funciona, ¿verdad? Miren aquí, miren este caso de un artículo, miren cómo está el lápiz abierto, miren cómo se hizo, miren el proceso preapical y miren cómo se forma un lápiz. Ah, pero ese sí, ese como es Lo que pasa es que a diferencia del caso de Matilde, mira dónde estaba eso, solo le faltaba ¿qué? 2 milímetros, 1 milímetro, a formarse. O sea, al otro que le faltaba como 7, 8. Entonces, hay casos y hay casos. El problema con este, ahí es donde está el debate, es cuándo hacer tapón apical versus cuándo hacer regeneración. ¿Qué pasa con el tapón apical? Que el MTA no tienes que llevarlo desde fuera de la boca hasta ahí, con una lima. Tú tienes que entrar todo eso con una lima y llevar el MTA hasta ahí. No es tan fácil. Es... Si lo inyectas como una jeringa. No pasa nada. Entonces, ahí es como que también el debate, ¿cuándo hacer tapón versus cuándo hacer regeneración? En este caso, te puede decir, el negocio te puede decir, vamos a hacer un tapón más fácil. No corremos el riesgo de que esto fracase. Exacto, también cuánta raíz. En el otro, hacer un tapón es un abuso. Es un abuso. O sea, porque mira lo que tiene de raíz y de paredes. Se va a fracturar de una vez. Entonces, radiográficamente, la reducidez debe desaparecer, se debe de ver un incremento en la longitud radicular y todavía no se sabe lo que se forma ahí adentro. Se supone que es un tejido similar a la pulpa, pero no se sabe bien todavía qué es lo que se hace. Pero induce la formación de lápiz radicular. O sea que bien, funciona para algo. Ok, listo. Entonces, oigan una